Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en cada transmisión y tratar de estar estudiando juntamente con nosotros la palabra de Dios. Gracias le damos a todos y cada uno de ustedes que están conectados en esta tarde. Somos poquitos, pero primeramente Dios, ojalá se conecten más personas para esta transmisión en vivo y podamos estar estudiando todos juntos. Sé por las estadísticas que me dan las páginas de Facebook y de YouTube que muchas otras personas, en especial en Facebook, se conectan a estos estudios después del en vivo. Así es que sé que más personas quizás no tengan el tiempo para estar en las tardes a las 7 estudiando con nosotros y lo hacen a otro horario cuando ellos tienen posibilidad de estudiar o acompañarnos en estas clases. Así es que le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo en vivo y a los que nos estarán viendo en las próximas horas o en los próximos días. Bien, le animo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton, al igual que a la página de Facebook de la Iglesia de Cristo en Denton. Ahí van a estar los videos. Los videos después de la transmisión en vivo solamente van a estar una semana en la página de Iglesia de Cristo Denton en Facebook. Y después de esa semana serán trasladados esos videos, editados y trasladados a la página o al canal de YouTube. Así es que si usted quiere ver los videos previos de esta clase o de esta serie que hemos estado transmitiendo y ya no los encuentra en Facebook, pues están en la página o en el canal de YouTube, porque ya pasó más de una semana, entonces ya están en el canal de YouTube. Así es que puede ir a YouTube, o si quiere verlos directamente desde la página de Facebook, ahí en su lado izquierdo de su pantalla, cuando entra a la página de Iglesia de Cristo, aparecerá inicio, y luego abajo de inicio dice canal de YouTube. Le da clic ahí y ya van a aparecer los últimos videos. Creo que los últimos 10 videos, algo así, o 12 videos, no recuerdo exactamente el número, que se han estado subiendo. Así es que si quiere ver más video todavía, más aparte de estos, en YouTube hay ya cerca de, creo que 180 videos o algo así, alrededor de 180, entre predicaciones y clases. Así es que hay mucho material. Si usted quiere estudiar y quiere aprender más de la Biblia, va a haber mucho material, y más las transmisiones que estamos haciendo constantemente en vivo. Compártalo, por favor, compártalo con sus amistades, compártalo en su página de Facebook para que más personas se beneficien de estos estudios. Son gratuitos, no hay un costo por estos estudios. La única cosa que pedimos es que pues usted esté dispuesto a querer estudiar de la palabra de Dios. No se cobran por estos estudios, no hay un cargo ni nada, es gratuito totalmente y usted puede estudiar tranquilamente con su Biblia en mano, siguiéndonos en estas diapositivas que estamos presentando, y puede estar analizando cada uno de estos temas que estamos llevando a cabo. Si usted en lo personal no nos ha acompañado en la serie de estudios que llevamos en cuanto a Yo Pienso y Yo Creo, y este es el primer video que va a acompañarnos, sé que va a tener muchas dudas. Le animo a que inicie desde el video número 1 para que entienda a qué nos estamos refiriendo y de qué estamos hablando. Porque los temas que estamos transmitiendo son temas en serie, que si usted no los estudia uno tras otro junto con nosotros, se va a perder. No puede brincarse 3 videos y pretender querer entender en el video que vamos ahorita o la explicación que estamos dando hoy. Así es que le animo a que vaya y busque los otros videos para que pueda entender a qué nos estamos refiriendo o por qué vamos a estudiar esto que estamos estudiando, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el enfoque? Bien, vamos a entrar en esta tarde al estudio. Y sé que hay algunos o muchos de hermanos, inclusive vi por ahí en Facebook algún otro hermano que está tocando este tema algo similar, no parecido, pero toca a ciertas cosas de las que menciono yo aquí en este estudio. Pues está bien, excelente. Usted puede beneficiarse también de los estudios de estos hermanos que están predicando. Hay muchos hermanos que están exponiendo. Algunos hermanos exponen devocionales 5 o 10 minutos, otros 1 hora como su servidor, otros más de 1 hora también como su servidor, que se pasa. Pero
Bueno, si es de beneficio para usted, pues estúdielo también con nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo que también están estudiando o transmitiendo estudios bíblicos, y algunos de ellos similares o tocan puntos que tocamos también nosotros en este estudio. Bien, el día de ayer nos quedamos o dijimos que íbamos a entrar en este tema nuevo, podría decirse. Nuevo porque vamos al Nuevo Testamento, no nuevo porque sea tema nuevo. Nuevo porque vamos al Nuevo Testamento del yo creo, yo pienso, pero en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de estas actitudes del yo pienso y yo creo en cuanto a la adoración a Dios en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo Testamento cómo a Dios no le agradó cuando usaron el yo creo, el yo pienso sobre o ignorando lo que Dios había mandado. Entonces vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, aunque encontramos en el Nuevo Testamento una nueva ley en cuanto a qué piensa Dios en cuanto a esto de poner o sobreponer nuestras emociones, nuestras ideas sobre lo que Dios pide o lo que Dios requiere de nosotros en su adoración. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Y la primera cita que quisiera que me acompañaran a leer la encontramos allá en Juan capítulo 16, versículos 2 al 4. Juan capítulo 16, versículos del 2 al 4. Vaya por su Biblia, téngala a la mano y acompáñenos en la lectura. Si usted tiene una Biblia bilingüe o entiende mejor en inglés, pues puede buscar la misma cita solamente en su Biblia en versión de habla inglesa, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Juan capítulo 16, versículos... vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Dice, hablando Jesús, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Nota el versículo 2. Los van a expulsar a ustedes de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate a ustedes pensará, otra vez, el yo pienso, el yo creo, pensará que eso le agrada a Dios. Le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus propios apóstoles, va a llegar un tiempo en que va a haber personas, van a existir personas que piensen que el matar a un cristiano va a ser algo que le agrada a Dios. Va a ser algo que Dios les va a recompensar, que Dios les va a aplaudir, que Dios se va a sentir contento de que le quiten la vida a un cristiano. Pensarán que están rindiendo un servicio a Dios. Pero dice el versículo 3, las personas van a hacer esto o tendrán este tipo de actitudes porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. No se han dado la tarea de estudiar lo que Dios quiere de ellos, lo que Dios les pidió realmente. Quizás están basados nuevamente en lo que su papá le dijo, o en lo que alguien le comentó, o en sus suposiciones, en yo creo, yo pienso, a mí me parece, de seguro esto es lo correcto, pero nunca fueron a estudiar qué era realmente lo que Dios pedía o lo que Dios demandaba de ellos. Dice, harán esto porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. Versículo 4. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea que esto va a suceder, y sucedió de hecho. Entonces les dijo a sus discípulos, ténganlo presente porque va a llegar la hora, esto es realidad, va a suceder. Se acuerden ustedes de que yo ya les había dicho que van a venir personas que van a poner su creencia, van a poner su pensamiento, sus emociones sobre la verdad o sobre la realidad de Dios. Y lo harán porque realmente no quieren conocer a Dios, ni les interesa ir a estudiar de la palabra de Dios, ni saber qué Dios pide, ni saber qué Dios les demanda, ni qué es lo que Dios está solicitando de ellos. Simplemente lo harán porque, yo creo que esto le va a agradar a Dios, voy a matar a ese cristiano y Dios va a estar bien contento y feliz conmigo. Y usted dirá, hermano, no creo que eso haya pasado. No, eso, ya matar a una persona pensando que eso le agrada a Dios, no creo que eso sea así. No hay persona que llegue a ese grado. ¿En serio? ¿No lo hay? ¿De verdad? Vamos a estudiar algún pasaje, vamos a estudiar otros pasajes en la Escritura y precisamente vamos a estudiar del hombre que escribió la mayor parte, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, la mayor parte del Nuevo Testamento, pero que su condición, cuando se basaba en el yo creo, yo pienso,
Y el yo siento era una condición totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Él pensaba que le agradaba a Dios lo que él estaba haciendo. Él realmente sentía que estaba haciendo bien delante de Dios. Pero luego nos topamos con que él mismo reconoce y Dios mismo le dice, no estás haciendo bien delante de mí. Estás haciendo las cosas mal. Estoy hablando de Saulo o de Pablo. Saulo o Pablo. Saulo antes de su conversión, Pablo después de su conversión. Vamos a Hechos capítulo 23. Acompáñenme por favor allá a Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Versículos 1 al 5. Fíjese cómo dice en el versículo 1. Déjeme levantar mi Biblia para leerlo, para estar más de frente hacia usted y no estar tan mirando hacia abajo. Dice el versículo 1, dice, entonces Pablo, ya sabemos de quién está hablando, Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hagamos una pausa aquí, porque es muy interesante esto. Hagamos una pequeña pausa, porque es sumamente importante. Note cómo Pablo dice en el versículo 1. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿En serio? ¿En serio? ¿Has vivido con buena conciencia? ¿Tu conciencia no te acusa delante de Dios de todos los males que has hecho? No, de verdad que no. Y dice Pablo, no, en serio que no. Entonces, ¿por qué digo vamos a hacer una pausa? Porque puede llegar el punto en que una persona esté adorando mal a Dios, esté haciendo cosas incorrectas delante de Dios, esté pecando delante de Dios y su conciencia, que está tan cauterizada, que está tan entrenada a lo malo, no le acusa y no le dice que está mal. Su conciencia, él cree y él siente realmente que eso le agrada a Dios y que eso está bien, está perfecto delante de Dios. Su conciencia no le acusa. Hay muchas personas que cuando usted habla y le dice, mire, es que esto es lo que dice Dios en la Escritura. Sí, pero yo tengo mi conciencia tranquila. ¿Usted tiene su conciencia tranquila? Sí. Entonces, el tener su conciencia tranquila, ¿eso quiere decir que está bien delante de Dios? Sí, ¿eso quiere decir que estoy bien delante de Dios? Pues Pablo decía lo mismo y no estaba bien delante de Dios. Y es mal, él mismo de su propia boca lo dice. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mi conciencia no me acusaba. Yo realmente, dice Pablo, sentía que esto era lo correcto. Sentía que cuando vivía persiguiendo a los cristianos, cuando vivía autorizando que le quitaran la vida a los cristianos, yo sentía realmente y yo pensaba realmente que estaba bien. Mi conciencia, no, es más, no me quitaba el sueño en las noches, podría decir el apóstol Pablo. Estaba tranquilo, estaba en armonía conmigo mismo. Mi mente no decía que estaba mal, al contrario. Dice el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y has quebrantado la ley cuando me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hasta ese momento que estaba siendo juzgado, el apóstol Pablo decía, yo creía que estaba bien, y es más, les puedo decir, mi conciencia no me acusaba. Yo me sentía tranquilo de conciencia. Yo sentía que lo que estaba haciendo era perfectamente correcto delante de Dios. ¿Cuántas personas no hay en el mundo con estas mismas características? Que se dicen adorar a Dios,
pero no se dan a la tarea de investigar cómo Dios quiere ser adorado y cómo Dios pidió ser adorado, sino que su religión se basa en el yo creo, en el yo pienso, en el a mí me parece, en el pero es que mi conciencia está tranquila, es que mi conciencia no me acusa, es que yo me siento bien, es que cada que voy a adorar a Dios de esa manera, me siento a gusto, salgo tranquilo, salgo con mucha paz en mi interior. Sí, quizás todo eso sea verdad, pero ya se preguntó si eso le agrada a Dios, porque Pablo estaba en la misma condición. Pablo perseguía a los cristianos y cada que perseguía y hacía que los cristianos blasfemaran el nombre de Cristo y los forzaba, él decía, está bien, estoy haciendo la obra de Dios, esto Dios me lo va a premiar grandemente. Sentía confiado y creía que estaba bien. Cuidado con el yo creo, cuidado con el yo pienso, cuidado aún con decir, es que mi conciencia no me acusa, es que mi conciencia me dice que estoy bien. Todavía más grave y más delicado será ya decir que tu conciencia ni siquiera te molesta o te incomoda. Vamos a la siguiente diapositiva. Hablando del mismo personaje, el apóstol Pablo, él mismo declara, dice, mi conciencia, excelente. Mi conciencia decía, estamos bien, estamos haciendo la obra de Dios, estamos correctos delante de Dios. Ahora, cuando él hacía cosas malas contra los cristianos, su conciencia le decía, excelente. Y su convicción le decía, estamos bien. Y sus emociones le decían, esto es lo correcto. Vamos a Hechos, capítulo 26, versículos 9. Ahí mismo en Hechos. Pero ahora en el capítulo 26, versículos 9 al versículo 11. Dice el versículo 9, acompáñame a la lectura. Dice el apóstol Pablo. Yo, hablando Pablo de él mismo, yo ciertamente, o en verdad, o en realidad, había, subraya la palabra, creído. Yo creía, yo pensaba, yo sentía que era mi deber, note las palabras que está usando. Yo, Pablo, en realidad, o sea, sin lugar a dudas, sin tener el más mínimo remordimiento, sin tener la más mínima parte de duda en lo que hacía, yo creía que era mi deber. Yo creía, otra vez la misma palabra, creía que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que era su deber. Por eso su conciencia no lo acusaba. Por eso su corazón le decía, estamos bien. Por eso cuando él pensaba, ¿será bien? No, está bien, estamos bien, estamos bien. Su pensamiento le decía que estaba bien. El yo creo le decía que estaba bien. Sus emociones le decían que estaba bien. Todo estaba en orden para él. No había ningún problema. Es más, lo consideraba un deber a cumplir. Como que Dios le había mandado a Pablo. Él sentía, Dios me mandó a matar cristianos. Dios me mandó a hacer que los cristianos blasfemen. Dios me mandó a castigar a los cristianos, a destruir a ese Jesús, un falso, a destruir a toda esa secta que ha surgido, ¿verdad? Diría el apóstol Pablo. Hay que destruirlos, hay que borrarlos del planeta. Y Dios me va a aplaudir todo esto que estoy haciendo. Creía un deber, creía algo que tenía que hacer. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Note, no nomás se creyó el deber, él actuó conforme a lo que creía. Él creía perseguir a los cristianos y lo hizo. Dice, lo cual también hice en Jerusalén y encerré en las cárceles a muchos de los santos o de los cristianos. Note, cuando la Biblia habla de santos, quiero aclarar aquí, porque muchas personas dirán, santos son, las personas identifican a un santo como, no sé, Santo Niño de Atocha, o San Martín de Porres, como un monito, ¿verdad? Alguien que ha sido autorizado como santo por el Papa. Y no, un santo es un cristiano nada más.
alguien que ha sido santificado en la sangre de Cristo. Por eso dice, encarcelé a muchos santos. Entonces Pablo se fue por todos los lugares agarrando monitos y poniéndolos en la cárcel. No, habla de cristianos, de personas que son cristianos. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Siguiente parte es muy importante. Y cuando los mataron, o sea que no fue uno, fue plural, fueron muchos. Y cuando los mataron a esos cristianos, a esos santos, yo dije, háganlo. Cuando le preguntaban, Pablo, ¿es digno de muerte o no? ¿Qué opinas, Pablo? O Saulo, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Qué opinas? ¿Lo matamos o no? Es cristiano, no quiere renegar de su fe. ¿Es digno de muerte? Y Saulo decía, mátenlo. Él no merece vivir. Él está extendiendo una falsa doctrina. Él no sirve a nuestro Dios. Nosotros sí. Mátenlos, extermínenlos. Oye, pero estamos matando a un ser humano. Dios se los va a recompensar. Porque eso es lo correcto delante de Dios, diría Saulo. Esto es lo que le agrada a Dios. Cuidado con el yo creo. Cuidado con el yo pienso. Mira a qué extremos llegó Saulo. Cuando los mataron. Recuerda la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Vendrán tiempos cuando cualquiera que los mate a ustedes pensará que rinde un servicio a Dios. Pensará que es su deber delante de Dios. Pensará que eso es lo correcto delante de Dios. Y ya estaba sucediendo. Saulo estaba llevando a cabo ese deber, entre comillas. Yo creía mi deber, perseguir a los santos y encerrarlos en las cárceles y matarlos. Y cuando los mataban, yo autoricé que esto sucediera. Yo di mi voto a favor de que los mataran. Versículo 11. Y muchas veces, no una vez, a muchos cristianos, los castigué en las sinagogas. ¿A qué se refiere castigar? Golpear, latigar, torturar, ¿verdad? Hacerlos sangrar, hacerlos sufrir. Dice, y muchas veces los castigué en todas las sinagogas y los forcé. ¿Cómo los forzó? A golpes. A golpes. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido en sobremanera contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos, contra los santos. Dice, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué Pablo o Saulo hacía todas estas cosas? Porque yo creía mi deber hacer estas cosas. Porque yo sentía que era lo correcto. Porque mi conciencia me decía que era lo correcto. Porque sentía que era lo que le agradaba a Dios. Imagínense. Sentía que era lo que le agradaba a Dios. ¿A dónde nos puede llevar el yo creo y el yo pienso? Saulo pensando que Dios estaba feliz por cada cristiano que él mataba, que Dios estaba gozándose en el cielo porque Saulo estaba llevando a cabo su deber, matando cristianos, golpeándolos, torturándolos, obligándolos y forzándolos a blasfemar a su Dios. Y decía, ay, voy directo al cielo. Dios me tiene una mansión eterna en los cielos porque estoy trabajando por Él arduamente, destruyendo a todos estos mentirosos. Él creía, él sentía, él pensaba, pero no estaba nada más lejos de la verdad. Él estaba lejísimo de la verdad de Dios. Él pensaba que Dios se alegraba cada que mataba a uno de sus hijos, cuando era totalmente lo opuesto. Dios se molestaba cada vez que Saulo atacaba, golpeaba o torturaba a alguno de sus hijos, a alguno de sus santos, a algún cristiano, a algún seguidor de Cristo. Él creía que estaba bien hacer esto hacia los cristianos. Él creía que era su deber. Su conciencia no le molestaba. Su conciencia le decía, está bien. Su pensamiento le decía, es lo correcto. Yo creo esto, yo siento esto, es mi deber hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero estaba incorrecto.
El yo creo, el yo pienso lo había llevado a una situación sumamente grave. Llegar a pensar que el matar a cristianos está bien delante de Dios. Imagínense, a ese punto llegó Saulo. Llegar a pensar que matar a seres humanos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, era lo correcto. Dice la hermana María Luisa, el celo de Dios, pero equivocadamente. Pues sí, puedes tener mucho celo de Dios, pero si no está basado en las Escrituras, pues vas a ser como Saulo. Vas a tener mucho celo, pero equivocado. Vas a tener mucho celo, pero para el error, para destrucción, para estar en contra de Dios y no a favor de Dios. Es bueno tener el celo de Dios, pero basado en lo que Dios pidió. Y Saulo sentía, pero no se ponía a investigar. ¿Cuántas veces no le habrán dicho, Pablo, mira, está en profecía, mira, aquí está? No quiero ir, no quiero saber de eso. Eso es un falso, es mentira. Yo siento que estamos bien. Nosotros somos el pueblo escogido, no los gentiles. Nosotros somos los especiales. Hay que destruir a todos esos cristianos, esa falsa doctrina liberal. Y mira dónde llegó. Por no aceptar y no estudiar y comprobar que cada una de las profecías que había en cuanto al Mesías se habían cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Luego, él cuando se convierte, son precisamente la Escritura la que él cita para decir, miren, realmente es el Cristo y se cumplieron todas estas profecías del Antiguo Testamento en él. ¿Pero por qué antes no las aceptó? ¿Qué acaso no las sabía? Sí las sabía el apóstol Pablo. Las tenía muy bien estudiadas. ¿Pero por qué no reaccionaba? Porque su fe o su actuar estaba basado y fundamentado no en la Biblia y en lo que Dios mandaba. Estaba basado en el yo creo, yo pienso, a mí me parece y mi conciencia no me acusa. Esa era su base. Vayamos allá a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículos 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El mismo personaje. Leímos el pasaje anterior que dice, y cuando los mataron, hablo en plural, no hablo de singular, yo di mi voto. Ahora aquí se narra un ejemplo de cuando Saulo autorizó la muerte de una persona. De hecho, un cristiano. En este caso, Esteban. Dice el 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. De un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió o durmió. ¿Quién autorizó la muerte de Esteban? Saulo. ¿Y por qué lo hizo? Porque él creía que estaba bien. Porque él sentía que eso era lo correcto. Porque él pensaba que era lo correcto. Porque su conciencia le decía, es tu deber hacerlo. Exterminar a todos esos cristianos. Y pusieron sus ropas a los pies de ese joven llamado Saulo. Y Saulo dijo, adelante, apedréenlo, mátenlo. No merece vivir ese hombre llamado Esteban. Si usted está poniendo atención a lo que estamos estudiando, ya se habrá dado una idea de a dónde nos lleva en el aspecto de adoración a Dios el usar el yo creo o el yo pienso. El yo pienso y el yo creo sin estudiar la palabra de Dios, sin basarnos en la palabra de Dios. Nos lleva a hacer cosas horribles como las que hizo Saulo, pensando que eso era correcto delante de Dios, sintiéndolo realmente que era lo correcto. Saulo antes del bautismo era su nombre, Pablo después de obedecer al Señor. Cosas terribles que hizo, basado en el yo creo
Yo siento que es mi deber matarlos, perseguirlos, torturarlos, golpearlos, lastimarlos, hacerlos blasfemar, forzarlos. Es mi deber. Saulo creía, y lo creía sinceramente porque su conciencia no lo acusaba. Sinceramente, sentía que hacía o adoraba a Dios con esto que él estaba haciendo. Hay muchas personas que cuando usted habla con ellas y les dice, mira, esa adoración Dios no la autorizó y en el Nuevo Testamento es incorrecto eso que están haciendo, no está bien delante de Dios. Pues yo me siento bien delante de Dios. Yo soy sincero en mi adoración y mientras haga mi adoración sincera a Dios, no importa, todo está bien, mientras la haga sinceramente. Bueno, pues Saulo era muy sincero y quiero pensar y casi estoy seguro que más sincero que esas personas que dicen que su adoración es sincera. Porque Saulo no nomás dijo, mi adoración es sincera, él actuó. Él realmente mató cristianos. Él fue a perseguirlos. Los cristianos salían huyendo de las ciudades y él iba hasta donde fueran a ocultarse los cristianos. Los sacaba arrastrando de las casas, fueran hombres, fueran mujeres, fueran niños, los sacaba, los metía a la cárcel, los torturaba, los golpeaba, los maltrataba, los mataba. Era sincero en lo que creía, pero estaba sinceramente equivocado. ¿Cuántas personas no hay que adoran a Dios y están sinceramente equivocadas? Porque basan su creencia y su adoración a Dios en el yo creo, como lo hacía Saulo. En el yo pienso. En mi conciencia me dice que estoy bien. En mi conciencia no me acusa. Justificaciones que daba Saulo. Y creía sinceramente, sin el más mínimo detalle de duda en su pensamiento, que esto le agradaba a Dios. Él pensaba honestamente, sinceramente, con todo su corazón, con toda su mente, que esto le agradaba a Dios. ¿Cuántas personas no hay sinceras en las iglesias que adoran de una manera equivocada a Dios? Muchísimas. Muchísimas personas que son muy sinceras, que son muy honestas, que son muy buenas personas, pero están sinceramente equivocadas, como Saulo, por no basarnos en la palabra de Dios. Vayamos a Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Saulo, otra vez Pablo, antes de su conversión. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quiénes eran estos? Los cristianos. ¿De qué otra forma se le llamaban? Los santos. Contra los discípulos del Señor. Ahora, Saulo amenazaba. Más les vale que no se vuelvan cristianos porque yo voy a ir tras ustedes. Y los voy a sacar de donde se escondan. Y los voy a torturar, los voy a lastimar, los voy a matar. Así es que cuidado con hacerse cristianos. Que no me entere. Y Saulo amenazaba y no nada más se quedaba en amenaza. Saulo lo cumplía. Saulo cumplía lo que decía porque estaba sinceramente convencido que eso era correcto delante de Dios. Saulo respirando a una amenaza sin muerte. Amenazas y muerte. Era lo que prometía Saulo a los cristianos. Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, autorizaciones legales para las sinagogas de Damasco, a fin de que si me encuentro algún hombre, no importa si sea hombre o sea mujer, de este camino. ¿A qué se refiere este camino? Que sigan las enseñanzas de Cristo. Si seas hombre o seas mujer, Saulo no hacía distinción. Igual te iba a maltratar, igual te iba a matar. Si encuentro algún hombre o mujer de este camino, los voy a traer presos a Jerusalén. Ahora, esa era la idea de Saulo. Voy a ir a este lugar, voy a ir a Damasco, voy a ir a buscar cristianos que se han ido a esconder allá, los voy a sacar de donde están escondidos y me los voy a traer
a la fuerza hasta Jerusalén, para que paguen por su pecado, para que paguen por su falta delante de Dios. Porque Saulo pensaba que los cristianos estaban desobedeciendo a Dios y que él estaba bien delante de Dios. Era muy sincero, pero vuelvo a repetirlo para que no se nos olvide. Saulo era el hombre más sincero y más honesto, pero estaba sinceramente y honestamente equivocado. Su conciencia no le acusaba, su corazón no lo acusaba, su mente le decía estamos bien. Vayamos al versículo 3. Pablo toma gente con él y empieza el camino hacia Damasco. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar, iban acercándose ya a su destino a Damasco. Repentinamente, así rápido, sin pensarlo, le rodeó a él y a sus compañeros un resplandor del cielo, un resplandor de luz, una luz fuerte, una luz cegadora. Tan fuerte y tan potente fue ¿cómo le dicen los meteorólogos? Ay, se me fue la palabra. Esta cosa extraña, ¿verdad?, que sucedió, que lo hizo que cayera a tierra. Lo derribó. Lo tumbó. Dice, cayó en tierra. Y en ese momento que Saulo estaba derribado en el piso, en el suelo, en el polvo, escuchó una voz. Escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Hagamos una pausa aquí. A ver, ¿cómo? ¿Qué no se supone que Saulo iba persiguiendo cristianos? ¿Qué no se supone que Saulo iba contra los discípulos del Señor, contra los santos? ¿Qué no se supone que Saulo iba contra los de ese camino? Entonces, ¿por qué? Dice, ¿por qué me persigues? ¿Cómo que por qué me persigues? ¿No entendemos que cuando hacemos algo contra un hijo de Dios, lo estamos haciendo contra Dios? ¿No sabía usted esto? Saulo parece que no. Porque él pensaba que él era de los hijos de Dios. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando no lo estaba haciendo. Y Cristo le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Cuando usted persigue a un cristiano, usted persigue a Cristo. Por lo tanto, persigue a Dios. Cuando usted habla mal de su hermano en Cristo, usted habla mal de Cristo y habla mal de Dios. Si usted hace un mal en contra de un hijo de Dios, se está metiendo con Dios. Y Saulo no lo entendía. Saulo creía que él era el hijo de Dios, que él era parte de la familia de Dios, que él estaba sirviendo a Dios sinceramente. Y lo hacía sinceramente, pero sinceramente equivocado. Cayó en tierra y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, versículo 5. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Sabe cuál es el problema en el versículo 5? Que dice la Escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, los sacerdotes, el sumo sacerdote y aquellos hombres que tenían en su control la religión o el judaísmo, mandaron o fueron ante las autoridades romanas y les dicen, manda guardas romanas, manda gente armada, soldados a que custodien o se pongan ahí de guarda en la entrada del sepulcro de Jesús. Porque nosotros nos acordamos que sus discípulos decían, y él mismo predicaba, que resucitaría al tercer día. Y dicen estos hombres, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad. No vaya a ser que lleguen sus discípulos de noche, saquen el cuerpo muerto de Jesús y luego le digan a todo el mundo que resucitó. No, va a ser peor el asunto. Manda guardas. Y inmediatamente las autoridades romanas mandaron soldados para que estuvieran ahí custodiando la tumba de Jesús, para que no llegaran de noche sus discípulos
y robaron el cuerpo del Señor y engañando a todo el mundo que el Señor había resucitado cuando no había resucitado. Eso era lo que aquellas autoridades o aquel sacerdote, sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo pensaron. Esta es la solución, pone soldados porque Jesús no va a resucitar. Jesús era un falso, era un falso profeta, no era el Mesías que estábamos esperando. Hay que poner, pero sin embargo hay que tomar precauciones. Hay que mandar soldados armados que custodian la tumba para que no vayan a venir sus discípulos a querérselo robar. Y de hecho lo hicieron. Rodaron una gran piedra que no era fácil de mover. Y pusieron una guarda romana ahí, soldados romanos que custodiasen, que estuvieran guardando, armados, para que nadie fuera a querer sacar el cuerpo de Jesús de la tumba. Pero sorpresa. Usted recordará la historia. Que un ángel del Señor desciende y se sienta sobre aquella roca, moviendo la roca del sepulcro. Y cuando vieron los soldados aquel ángel sobre la roca, fue tan perturbadora la imagen del ángel de luz que vieron, que dice que quedaron como muertos, no se podían mover del miedo de ver aquel ángel sentado sobre aquella tumba del Señor. Y el Señor resucita. Gloria a Dios, ¿verdad? Estos hombres, soldados, así todos temerosos y todos llenos de miedo, fueron con sus superiores y les dieron la noticia. Todos vimos como un ángel desciende del cielo, se expone sobre esa entrada de esa tumba, abre la tumba. No nos podíamos mover del miedo. Quedamos como muertos, dice la Escritura, ¿verdad? Que quedaron como muertos. Aquellas autoridades romanas mandan llamar a los judíos, a las autoridades del judaísmo, a los sumos sacerdotes, y le dicen: esto fue lo que pasó, miren lo que dijeron los soldados que sucedió. Y los sacerdotes le dijeron a las autoridades y a los soldados: les vamos a dar dinero, pero no digan lo que vieron. Ustedes van a decir que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo del Señor. No se preocupen, nosotros vamos a ver por ustedes para que no los castiguen las autoridades. Aparte les vamos a dar dinero. Y esto era lo que se explicaba de parte de los judíos. Jesús no resucitó. Jesús se robaron el cuerpo de Jesús. Y le dieron dinero a los soldados para que no dijera nada. Pero no se enteraron que Jesús hizo muchísimas apariciones delante de sus discípulos, delante de multitudes, en miles de lugares. Lo vieron, hablaron con él, comieron con él. Así es que de nada valió que hubieran pagado esa cantidad. Saulo tenía esa historia en su mente. Saulo, en lugar de ir a investigar, bueno, ¿qué decía la Escritura en cuanto al Mesías? Vamos a ver si se cumplieron cada una de esas cosas que se profetizaron en cuanto a Cristo. Vamos a ver si era realmente el Mesías prometido. Vamos a ignorar un rato a los sumos sacerdotes que me están diciendo esa historia. No. ¿Sabe qué fue lo que hizo Saulo? ¿Sabe cuál fue el gran error de Saulo? Creer a ojos ciegos lo que los sacerdotes con su maldad le decían. Y nunca ir a la Biblia. Por eso Saulo decía: pero yo estoy bien. Mira, el sumo sacerdote me dijo que se robaron el cuerpo del Señor. Es un mentiroso, Cristo no resucitó, se lo robaron sus discípulos. Eso es una mentira, son una secta de mentirosos. No es verdad, hay que matarlos, hay que exterminarlos. Por estar jugando así con Dios. Bueno, Saulo, ya investigaste la Biblia. No me hables de Biblia, el sumo sacerdote me dijo que se lo robaron. Y ellos saben esa historia, que se lo robaron en la noche. Pero Saulo, mira, no, yo no quiero saber nada. Bueno, ahora Saulo se está dando de topes y recibió un choque enorme en su mente, porque él tenía en su mente una historia. Los sacerdotes me dijeron que a Jesús se lo robaron y no resucitó. Entonces, por lo tanto, Jesús está muerto. Eso es lo que yo creo, diría Saulo. Pero si Jesús está muerto, entonces, ¿quién es este que me está hablando? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínese el choque de ideas y en su mente cómo habrá explotado su mente, en la mente de Saulo, ¿cómo?
El sacerdote me dijo que no resucitaste, que te robaron tu cuerpo y ahora tú te veo aquí. Entonces sí eras el Mesías. Entonces sí. Imagínese. ¿Cómo son las personas cuando vamos a la Escritura y vemos la verdad de Dios? Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Saulo conoció la verdad y conoció a Cristo, conoció la verdad que Cristo se había resucitado. Y lo comparó con la mentira que le habían contado y ahora explotó su mente de Saulo y dice, ¿cómo? Imagínese el gran peso que cayó sobre Saulo en ese momento. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué maté a esas personas? Imagínese el peso emocional de Saulo. Al darse cuenta, yo pensé que eso era correcto. Soy un asesino. Soy una basura. ¿Cómo torturé a esas mujeres, a esos hombres que realmente creyeron en el Mesías que estamos esperando? Estoy hablando con él. Lo estoy viendo. Me tumbó al suelo con su luz. Me está hablando a mí. Imagínese el gran peso de saber que eres un asesino, que eres una basura, que eres lo peor cuando pensabas sinceramente que estabas bien. Le sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, Saulo, ¿por qué me persigues? El único que sale lastimado, Saulo, en esto que estás haciendo, eres tú. Por eso la frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A qué se refiere? Es como decir, pon la punta de una lanza y agarra esa punta de lanza a patadas. ¿Quién se va a lastimar más? Obviamente, si yo pongo una lanza, una espada con la punta hacia mí y luego con mi pie le doy de puntapiés a ese filo de la espada, pues el único que se está destruyendo soy yo. Más fuerte le doy, más me destruyo. La espada no le va a pasar nada. Yo me voy a destruir. Por eso le dice el Señor, mientras más me persigues, más te destruyes tú. Más consecuencia acarrea sobre ti. Duro te es dar coces contra el aguijón. Eres un asesino, Saulo. Pero un asesino sincero. Sinceramente equivocado. Versículo 6. Y no es para más. Dice que Saulo, aquel hombre duro, aquel hombre que mataba cristianos, que los sacaba arrastrando fuerte, temerario. Fíjese ahora cómo estaba. Saulo ahora temblando. Y cómo no, yo también temblaría si de repente una luz me tumba al suelo y el que creía muerto me está hablando ahora y al que yo le decía mentiroso está enfrente de mí con todo poder y gloria. Obviamente yo estaría igual que Saulo. Y usted quizás también. Él temblando y temeroso dijo, Señor. Fíjese, ahora ya no le dijo mentiroso, ahora dice Señor. Señor, ahora sí es su Señor. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ya entendí. Yo no debo seguir lo que me mandaron a hacer los sacerdotes. Yo debo de seguirte a ti, eres el Mesías. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesito hacer para quitarme esta carga enorme que tengo de asesinatos sobre mi espalda? ¿Qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Jesús no le dijo el evangelio. No es tarea de Jesús hablarnos directamente el evangelio. Para eso estamos nosotros. Por eso yo le compartí a usted el evangelio en uno de los videos. Porque es nuestra responsabilidad como cristianos compartirle el evangelio. No espere a que Dios venga y le diga el evangelio. Hay quien hable el evangelio. Dice, se te dirá lo que tienes que hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. O sea que también fueron derribados. Oyendo a la verdad la voz. Escucharon que alguien hablaba con Saulo, pero no vieron a nadie. Saulo sí lo vio, ellos no lo vieron. Todos fueron derribados al suelo, pero ellos escucharon la voz, mas no miraban con quién hablaba Saulo. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Saulo quedó ciego por aquel resplandor de nuestro Señor. Dice, lo metieron en Damasco, a la ciudad de Damasco, y Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió nada. Yo estuviera igual. Si yo pensara que matar gente se agradaba a Dios y después Dios se me presenta y me dice, ¿qué tontería estás haciendo? Eso no me agrada. Yo me sentiría igual que Saulo, sin ganas de comer, sin ganas de probar alimentos o agua, sin ganas de dormir, y orando constantemente, porque dice la Escritura que se la pasó los 3 días orando a Dios. Quizás yo me imagino las oraciones de Saulo diciéndole, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Yo creía, yo sentía, mi conciencia no me decía nada, perdóname, perdóname, perdóname. Maté a tus hijos, maté a mis hermanos que van a ser mis hermanos, maté a tu familia, Señor. Perdóname. Yo me imagino a Saulo en lágrimas y me lo imagino en el piso, tirado en su rostro en el suelo, arrepentido, llorando y diciendo, perdóname, perdóname. Yo creía, yo pensaba, yo sentía, yo creía que era mi deber. Yo de verdad quería agradarte, Señor. No me di cuenta que me habían engañado. No me di cuenta que los sacerdotes me mintieron. No me di cuenta y no fui y busqué en tu Biblia qué era lo que tú querías que hiciera. Perdóname. Perdóname. Cuidado, hermanos, porque muchas personas pueden pensar, yo sinceramente creo que estoy bien delante de Dios. Y sí, Saulo sinceramente creía que estaba bien delante de Dios. Pero estaba sinceramente equivocado. Luego seguimos en la historia que el Señor manda a Ananías para que le diga a Saulo qué tiene que hacer para ser salvo. Y Ananías va, y bueno, antes de ir Ananías puso muchos peros, dijo, pero Señor, si ese hombre nos persigue, nos mata, ¿cómo que ahora va a ser mi hermano en Cristo? No, Señor, ese hombre merece la muerte, manda a alguien más, me va a matar. No, yo no quiero ir, Señor. Y el Señor le dice, tú vas a ir. Y vas a ir porque instrumento escogido me es él. Y ahora yo le voy a enseñar, dice el Señor. Le dice a Ananías, ahora yo le tengo que enseñar a él cuán necesario es sufrir por causa de mi nombre. Él trajo sufrimiento a mis hijos. Ahora a él le va a tocar estar del otro lado y pasar estos padecimientos y sufrir por causa de agradarme. Cuidados, hermanos, con el yo pienso o el yo creo, porque podemos estar sinceramente equivocados. Aquí nos vamos a quedar y vamos a seguir con este estudio próximo viernes, Dios mediante. El jueves tenemos clase, pero es de Efesios, así es que con este estudio seguimos el próximo viernes, Dios mediante. Así que acompáñenos a las 7. Le damos muchas gracias por estarnos acompañando en estos estudios y síganos viendo a través de Facebook y de YouTube, obviamente.